que creo que conocéis suficientemente, pero en cualquier caso os lo presento, es Joan Herrera. Es abogado, ha sido diputado en el Congreso, en el Parlamento de Cataluña, ha sido presidente de Iniciativa por Cataluña, después fue director de la Escuela Superior de Cuadros o la Escuela del Trabajo de Comisiones Obreras y actualmente fue director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía del Ministerio de Transición Ecológica y actualmente es director de Acción Ambiental y Energía del Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Si no me he equivocado, más o menos, Joan. Con Joan vamos a hablar de varias cosas. Os voy a leer una cosita previamente que nos recordaba Daniel Innerarity en relación a Spinoza y tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en la escuela. No reírse de las acciones de los hombres, no deplorarlas, simplemente comprenderlas. Cuando nos empeñamos en juzgar sin entender, acabamos haciendo malos análisis y equivocándonos también en el combate contra aquello que detestamos. Por tanto, estamos aquí para estudiar, para aprender, para hacer buenos análisis y combatir aquello que detestamos. Sin más, os voy a dejar a Joan, que nos va a hablar de varias cosas. Yo creo que en el artículo de Joan yo he encontrado muchísimos elementos gramscianos. La guerra de posiciones, hegemonía. Os dejo con él y recordad, las palabras se las pedís por el chat al Iber y que sean preguntas o palabras concretas, no hagamos mítines. Joan. Bueno, Xavi, en primer lugar agradeceros, ¿no? Agradeceros que me hayáis invitado. Es un placer poder compartir, ¿no? En este marco de la FSC, ¿no? Reflexión. Y yo tenía una duda que medio la expresé con Xavi y ahora lo hablaba con Celia, que finalmente no se puede conectar, ¿no? De si orientarlo más en torno al artículo que he hecho para los Horizons o si enfocarlo más en una reflexión de transición ecológica y energética, ¿no? Y cómo nos afecta. Lo digo a hilo también de una presentación que hicimos de formación para la ejecutiva de la CONFE y para secretarios generales. Entonces, si os parece, hago primero el enfoque, ¿no? Del más concreto del escenario ambiental y energético que nos encontramos y luego entramos, si os parece, más en el debate. Lo digo porque entonces lo que voy a hacer es aprovechar esperar un momento. Antes lo he conseguido y ahora espero conseguirlo también. Vale. Voy a presentar esta presentación de aquí. ¿Se ve, Xavi? Sí. Bueno, esta es una presentación que hicimos Manel y yo, Manel Ferrer y yo, sobre qué puede pasar en España en escenario post-COVID, ¿no? Todos sabemos que claro, es paradójico, si os fijáis, ¿no? En un momento de COVID todo se para y la economía se va al garete, pero en un escenario de no COVID y en vuelta a la normalidad, lo que se va al garete es el clima. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que tenemos que ser conscientes que el contexto del siglo XXI es un contexto históricamente distinto al que hemos vivido hasta el momento. El conflicto capital-trabajo ha movido el siglo XX. El conflicto capital-género cabalga, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad y yo creo que emerge con una expresión política clara del feminismo articulado, ¿no? En finales de este siglo XX y a principios de este siglo XXI. Pero lo que está en juego ahora es el marco físico donde vivimos, amamos, queremos, nos relacionamos. Y me gusta poner esta imagen porque creo que es muy certera, ¿no? Es decir, el escenario de COVID que amenaza, ¿no? a la urbe, a la civilización, a la sociedad, el escenario de recesión que es aún mayor, pero el escenario de cambio climático que va a venir. Y desde mi punto de vista, y esto lo escribí en el artículo que hacía referencia a Xavi, hay muchos historiadores que dicen que el siglo XXI, lo inauguraron
el ataque a las Torres Gemelas del atentado del 11S, pero yo os diría que lo ha inaugurado el COVID. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la distopía es presente y que el colapso es posible. Y lo digo porque muchos de los que hablábamos de cambio climático, y la gente decía, bueno, sí, tendrán razón, pero no será para tanto. Creo que es evidente precisamente que el colapso es posible. Y quien piense que la pandemia no tiene nada que ver precisamente con lo que ha pasado, pues se equivoca de todas, porque la OMS lo alertó en el 2004, la desaparición de biodiversidad. Están desapareciendo las especies a ritmo vertiginoso. Estamos en una nueva era de extinción masiva de especies, lo que significa es que los virus que albergaban en estas especies pasan de forma más rápida y más acelerada de determinados animales a hombres y mujeres. Esta es la reflexión un poco que quería situaros. Para esto, ¿qué quiero plantearos? 6 elementos. No voy a alargarme mucho, bueno, voy a intentar no alargarme mucho en ellos. Cambio climático, dependencia energética, el escenario de cambio tecnológico, la propuesta para España, la necesidad de transición justa y finalmente el reto de movilidad. Esto cuando lo hicimos para la ejecutiva de la CONCE, lo hicimos con Manel Ferri, que es un compañero del sindicato experto en movilidad, y él se encargó de este último punto y por tanto he cogido lo que él preparó, el resto lo hice yo. Yo simplemente para que lo sepáis, es un cambio climático. Qué pesados los que hablan de cambio climático, no. Es decir, la concentración de CO2, de partículas por millón de CO2, es la concentración equivalente al de hace miles de años. Miles de años, realmente. Hasta el punto de que, digamos que la concentración, ya no de las más de 400 partículas por millón en las que estamos hoy, las 300 partículas por millón, pues nos tendríamos que remontar a algo así como 800.000 años, cuando en el polo, en el polo sur había coníferas y cuando el mar medía estaba a un nivel pues de 20 metros superior al actual. Lo digo porque para que sepamos dónde estamos entrando en el escenario de cambio climático, ¿no? La desaparición de especies es bestial, no tiene precedente. Y lo que estamos ante la sexta extinción masiva de especies, lo que algunos llaman como el antropoceno, porque es la primera vez que el protagonista de la desaparición de especies, quien protagoniza esta desaparición, es una especie que habita el planeta como el ser humano. Las consecuencias no me voy a entrar en ellas, creo que las podéis intuir, están documentadas. Pero lo que hay que decir es, primero, que no va a tener la misma afectación para todos, va a tener afectación precisamente sobre la mayoría de la población que apenas consume, que tiene un impacto sobre el cambio climático, e incluso en Europa, este es un estudio de la Unión Europea, no va a afectar a todo el mundo por igual. En un escenario medio, ¿no?, de cambio climático, fijaros, ¿no?, la afectación sobre PIB, no me gusta hablar en términos de PIB, pero la afectación sobre el PIB en el norte de Europa o en el sur de Europa es radicalmente distinto, sumado además a los efectos migratorios que va a tener el cambio climático y el escenario de colapso que se va a encontrar África, con una mayor presión precisamente en la parte sur de Europa. Este es el primer ingrediente que os quería dar. Sumándole además otro elemento, otro factor. No es lo mismo subir la temperatura del planeta 1,5, lo que recomendaba París, 2 grados, 2,5 o 3. ¿Por qué os lo digo? Porque hay un determinado momento donde hay un factor de aceleración de cambio climático que deriva de que, por ejemplo, el permafrost que está helado en la tundra siberiana se empieza a pudrir porque se descongela y hay más metano y hay una aceleración. Dicho de otra manera, el planeta no va a ser igual si la temperatura sube 1,5, que va a subir, que si sube 2, que si sube 2,5, que si sube 3. En un escenario y en otro hay más desaparición de especies, más bosques quemados y la vida se hace más insoportable. Y, por tanto, ante un escenario de colapso donde podríamos decir, venga, oye, como todo total, no hay nada que hacer, que la fiesta dure, lo que hay que explicar y concienciar es que no, que cada 0,1 grados evitados es una mejora de la vida en el planeta radical y sustancial.
Segundo bloque, escenario energético. ¿Por qué os lo quiero situar? Porque al escenario climático de reto moral claramente de la humanidad se suma otro factor, que es la fuerte dependencia energética que tenemos en nuestro contexto regional, Europa. No hay ningún continente que tenga una dependencia energética al exterior como Europa. Y, atención, y nuestra fuerte dependencia energética en España. En España, estos datos, 74% de dependencia energética, 7 de cada unidades energéticas que consumimos vienen de fuera. Es un dato superior si contamos que el uranio que hace funcionar nuestras centrales nucleares no viene de las minas asturianas, sino de República Centroafricana. Esa dependencia aumentaría al 84%. Y además, el mix energético español tiene otro componente, fijaros los dos, ¿no? Los dos quesitos, la demanda energética mundial y la demanda energética en España, donde puñetas, en España consumimos mucho más petróleo, incluso en proporciones, que lo que consumen otros vecinos. Es cierto que otros también consumen mucho más carbón que nosotros. Lo más relevante, la dependencia se traduce en que, por ejemplo, ¿no? En el 19 trajimos más de 491 millones de barriles de petróleo. Imaginaros, ¿no? En un escenario de subida del precio del barril Brent, esto afecta claramente a nuestra economía. Y pensad que en el escenario post-2008, crisis post-2008, hemos tenido viento de cola, si me permitís, y el viento de cola es un precio del barril Brent barato, pero que esto puede cambiar en cualquier momento y nos hace especialmente vulnerables. Tercer ingrediente que quería añadir, el escenario de cambio tecnológico, ¿no? Y que yo creo que nos sitúa en un cambio de paradigma entre energía y economía. ¿Por qué? Mira, la energía a lo largo de la historia, yo creo hay que recordarlo, ha sido el motor también de todas y cada una de las revoluciones industriales. Se habla mucho de la explotación del hombre y la mujer por el hombre, y las plusvaluas conseguidas son ciertas, pero ninguna revolución industrial se explicaría sin las plusvaluas conseguidas de la extracción de energía, carbón primero, petróleo después, energía generada durante miles de años en el subsuelo y quemada en muy poquito tiempo. Y fijaros otro factor. ¿Cuál ha sido la relación entre humanidad y energía? Bueno, la energía la controlaba quien tenía recursos geopolíticos para controlarla, después quien tenía mucho dinero para producirla, montar una central nuclear es un dineral, y era un factor de control y de poder. ¿Qué está pasando tecnológicamente? Bueno, una cosa extraordinaria. El precio de la energía renovable no es que haya caído, es que ha caído hasta el punto de que el kilovatio más barato hoy es el de origen nuclear, el de origen fotovoltaico y el de origen eólico, especialmente el fotovoltaico. Dicho de otra manera, con muy poquito dinero tú te puedes generar tu electricidad y el modelo no tiene por qué ser centralizado, sino puede ser distribuido y la energía puede pasar a estar en manos de mucha gente. Decir que esto no tiene que ser necesariamente así. El último año, hace 2 años, este último, ¿no? Se invirtió más en renovables que en extracción de petróleo y de gas. Por una razón muy simple, porque los que tenían una posición de dominio también están cambiando los huevos de la cesta. Pero la cuestión es, la izquierda, la social y la política hace una reflexión sobre el vector energía como un factor para democratizar la economía y para controlarla, más teniendo en cuenta que los elementos de economía desmaterializada, las TIC, ¿no? Cada vez tienen más valor. Yo creo que esa es la reflexión que os quería situar. Aquí os doy un gráfico, ¿no? del escenario de bajada de costes de la fotovoltaica y de mayor instalación cada vez, ¿no? De las mismas hasta un pasado, y este gráfico, digamos, aún incrementaría más la bajada de costes y aún incrementaría más la instalación, la potencia instalada a nivel global. Y, por lo tanto, yo creo que lo que nos sitúa este marco es, como os decía, ¿no? Una realidad histórica donde la energía es extractiva, es una industria intensiva en energía, es combustión, y un escenario donde tenemos la oportunidad y la obligación, diría, de reducir emisiones, de reducir dependencia energética, pero donde además podemos democratizar claramente el sector energético, el sistema energético, pasando ser un factor de control a un factor de empoderamiento de la ciudadanía.
Yo esta parte de la presentación os la acabaría con una frase que suelto de vez en cuando, pero que es cierta, ¿no? Lo que nos pasa es que, si os fijáis bien, somos un país históricamente muy pobre en combustibles fósiles, pero puñetas, ¿no? En el momento que la fotovoltaica es barata y la eólica también, aunque no tanto, pero también, pues resulta que somos un país rico, muy, 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 muy rico en sol, en viento, en biomasa y en territorio, porque hay países que tienen mucho sol, pero no tienen el territorio precisamente para hacer de la energía un vector de cambio de su economía. Cuarto elemento. Bueno, ¿podemos hacer de esto una propuesta para España? Yo lo que propongo es que sí, por una razón, ¿no? Este es el peso de cada uno de los sectores, ¿no? Donde servicios ocupa el 66%, la industria un 16%, agricultura ya lo veis, ¿no? Y fijaros bien, ¿no? En empleo es cada vez aún más acusado el sector servicios. En un escenario de fuerte impacto de la COVID, donde nuestra principal industria, la turística, ¿no?, está como está, ¿este país a qué se puede dedicar? Yo creo que esta es una de las reflexiones que se tiene que hacer precisamente la CONCE, que nos tenemos que hacer como sindicato social y de clase, para hacer una apuesta pues, que realmente genere ocupación, oportunidades y que además intentemos que nos permita reapoderarnos del control de la economía. Segundo ingrediente, el Green Recovery, los fondos de reconstrucción europea, no me voy a alargar, 1,8 billones de euros, de los cuales 140.000 van a España en un futuro muy inmediato. El Fondo de Recuperación y Resiliencia, ¿no? Donde ya sabéis que gran parte son ayudas y otra parte son subvenciones, muy ligado, ¿no?, a la población, a porcentajes de paro, etcétera. Y que yo creo que es una oportunidad si lo sumamos a los ingredientes anteriores, ¿no? La oleada esta de renovación, ¿no?, se va a centrar mucho, ¿no?, en acción ambiental, medio ambiente, biodiversidad, energía, transición ecológica. Y en energía se va a centrar en renovables, pero no principalmente, en almacenamiento, en baterías, etcétera. Y estos son los recursos, como os decía, ¿no?, los 140.000 millones de euros para España, que yo soy de la opinión que es una oportunidad fantástica, pero que debería ser una oportunidad que no la malgastemos precisamente como hemos malgastado muchas veces los fondos europeos de convergencia. Más dinero también de desarrollo rural, del Fondo para la Transición Justa, 72.000 millones de euros. No me quiero detener. Y un poco las guías de todo esto las marca el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, y parte del presupuesto de la Unión Europea que se va a conectar con todo esto. Yo no me quiero enrollar mucho sobre este tema. Deciros que en el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, hay objetivos realmente ambiciosos. No os lo parecerá, pero reducir las emisiones respecto al año base un 20% es una barbaridad, porque estamos hablando de una reducción del 30% de las emisiones, con una energía final renovable del 42%, con una electricidad de origen renovable del 74%, en este horizonte que no es tan lejano. Y sé que hablo para la FSC, pero creo que esto es un dato que tenéis que retener. Mirad la potencia instalada, ¿no? Estos son gigas, ¿no? Ahora me pongo un poco el gorro de eléctrico y energético, ¿no? Os parecerá mucho o poco, para que os hagáis una idea. El día que todos nos ponemos a consumir, que normalmente el día que se consume más en España en electricidad suelen ser tardes de febrero, consumimos 40.000 gigas. 40 gigas, perdonad. 40.000 megavatios. Bueno, en eólica se prevé la instalación de 50.000. En solar fotovoltaica de 36.000. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener electricidad renovable, barata y no gestionable. Recalco, no gestionable. Y eso significa un cambio de paradigma por una razón muy simple. Porque hasta ahora, para que os hagáis una idea, cuando había demanda de electricidad, poníamos a funcionar los ciclos combinados. Bueno, todo lo que podíamos poner a funcionar quemando combustible fósil. Y no había gestión de la demanda.
Pero si vamos a un escenario de mix eléctrico renovable no gestionable, lo que vamos a tener es que en vez de hacer que las curvas de generación se adapten a las necesidades de consumo, lo que vamos a tener que hacer es adaptar las curvas de consumo a la realidad en la generación. Y esto es, bueno, os parecerá un elemento menor, pero es claramente revolucionario y es un cambio sustancial. Se van a generar oportunidades, empleo, pero obviamente también van a haber sectores afectados. Y lo que está claro es que este escenario nos habla de la necesidad no solo de más renovable, no gestionable, por cierto, sino de un nuevo marco normativo y de una nueva estrategia industrial. Retos económicos que hay que encauzar, con retos técnicos y con retos territoriales. No me voy a extender porque prefiero que entremos en ello en el debate. Retos industriales vinculados, ¿no?, al despliegue de las renovables, pero a garantizar que haya una política industrial vinculada a la misma, en eólica, pero especialmente en fotovoltaica, para que no dependamos todos de lo que pasa en China. Retos normativos para garantizar precisamente que este cambio signifique un empoderamiento de la ciudadanía y no cabe en muy poquitas manos, ¿no?, el beneficio que va a generar grandes beneficios, y retos estratégicos para que haya un retorno al territorio, para garantizar que cuando haya instalación precisamente renovable en el territorio se traduzca en beneficios para el territorio y en una estrategia para paliar los efectos de la España vaciada y para garantizar que parte de la gente del territorio pueda vivir e incluso que haya ocupación que hasta ahora no ha habido en el territorio. Para pasar del concepto del territorio paisaje de los urbanitas que vamos en fin de semana al territorio en el que la gente se puede plantear vivir porque hay ocupación y actividad económica y hay retorno en torno al territorio de la actividad económica. No me voy a enrollar más porque entiendo que os estoy aburriendo y tampoco quiero entrar en el detalle más específico, pero simplemente en políticas industriales, como os decía, se puede hacer una estrategia industrial en eólica, en fotovoltaica y obviamente hay que sumar condicionalidades. Hay un elemento en electromovilidad muy interesante. Bueno, no sé si hay gente de Extremadura por aquí, pero que sepáis que en Extremadura está la segunda reserva de litio de toda Europa. Y eso significa que no solo hay que aprovecharla, sino hay que desarrollar una estrategia industrial en torno a la materia. Os pongo este gráfico. Estas son las fábricas de litio planificadas en Europa. Ya lo veis, ¿no? Y España, teóricamente, el sector del automóvil tan importante, no hay nada previsto. Bueno, el elemento del almacenamiento es un elemento relevante para la movilidad, pero no solo, es para la gestionabilidad de un mix eléctrico muy, muy potente. Y, por último, hace falta una estrategia nacional de componentes eléctricos porque sabéis que los minerales raros, ¿no?, es un bien escaso y, en cambio, no hay una estrategia para la reutilización y la economía circular en torno a los componentes eléctricos, productos eléctricos y la reutilización de sus factores. 2 apuntes para acabar. Hidrógeno, bien, pero cuidado. Lo digo para que no nos pase como pasó con las centrales de ciclo combinado, ¿no? Se apuesta mucho por ellas y luego las tenemos que pagar entre todos, ¿no? El hidrógeno es una buena alternativa, es una alternativa especialmente en transporte pesado, pero evita que hagamos los deberes en otros aspectos. E interconexión eléctrica con Europa, bien, porque nos permite exportar electricidad, pero también cuidado, porque si todo lo exportamos y no hacemos los deberes para cambiar el modelo eléctrico, pues haremos un pésimo negocio. Bueno, no me voy a extender con esto, simplemente deciros que es un tema muy, muy de detalle, ¿no? Ahora se están transponiendo varias directivas, las conocidas como el paquete de invierno, y son directivas que son revolucionarias. Por primera vez Europa está adoptando en materia ambiental y energética unas directivas coherentes. Yo no creo que sea por la buena voluntad de los miembros de la Comisión, es por el factor de fuerte dependencia energética que tiene Europa. Europa o hace los deberes o económicamente palma, si me permitís la expresión, ¿vale?
Y bueno, la necesidad de cambios normativos, me lo paso. Si os parece bien, porque no os quiero aburrir, más la suma de este escenario de rehabilitación. Como me estoy alargando un pelín y quiero que haya debate, voy a entrar en los dos últimos puntos, transición justa y movilidad. En transición justa por una razón, porque fijaros, en transición justa yo creo que lo que nos encontramos es que el cambio se va a producir, es inevitable y va a haber transición. La pregunta es, ¿la hacemos con acompañamiento o sin? Y por tanto, yo sé que hay veces que es duro cuando estás en un sector y eres sindicalista del sector, decir, oye, ¿qué pasa con mi sector? Aunque puedas pensar precisamente que tu sector se va a ver afectado, también cuesta mucho encararlo sindicalmente, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es prever y acompañar. La estrategia de transición justa del Gobierno de España este último año se ha centrado mucho en las centrales de ciclo, las centrales de carbón que se han cerrado y bien hecho que está. Pero creo que lo que va a venir es mucho más trascendente y mejor gobernarlo que abandonarlo. A mí me gusta poner un ejemplo muy gráfico, ¿no? El 20% de la contaminación en las ciudades, 20%, es el transporte de mercancías de última milla. Una barbaridad. 20%. Si este 20% le decimos cámbiate al coche eléctrico, nos van a decir que no pueden porque normalmente son autónomos, dependientes, puteados, permitirme la expresión, que apenas llegan a final de mes. Dicho de otra manera, no hay transición ambiental sin transición justa y sin una estrategia compartida en el diálogo social para garantizar la laboralización de determinados sectores. Hay un vector que es el eléctrico, el energético, la nuclear también, que vendrá de aquí poquito. Hay otro sector que es el del automóvil, que se tiene que acometer un escenario de transición justa para ver cómo bascula la industria del automóvil de la industria de la propiedad a la industria del servicio y del vehículo compartido. Deberíamos pasar a un modelo donde cada uno tiene un coche, a un modelo en el que todo el mundo comparte un coche y que lo utiliza cuando lo necesita, ¿no? Pero el gran reto, desde mi punto de vista, está en el sector del transporte, porque es un sector no laboralizado y es un sector que precisamente tiene la capacidad de parar el país. Solo falta ver la revuelta de los chalecos amarillos, son otras causas, pero también es esta, en las que una política fiscal en torno a los carburantes paró el país y se pospuso la política fiscal en torno a los carburantes. Y como antes os explicaba, puedes hacer mucho los deberes en materia eléctrica, pero si la movilidad continúa carbonizada y no la electrificas y no disminuyes el parque automovilístico y el transporte de mercancías es todo por carretera y no te permite desplazarlo, por ejemplo, hacia el ferrocarril, no vas a poder hacer tus deberes y vas a continuar teniendo esa fuerte dependencia energética como antes os contaba. No me enrollo más con este tema. Entro simplemente con una reflexión. El escenario de transición ecológica y energética genera más ocupación que la que destruye. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay sectores afectados y hay que acompañarlos para que haya un horizonte y una perspectiva precisamente. El fenómeno Trump, el fenómeno Bolsonaro, los blue collars norteamericanos votando a la extrema derecha, no son fenómenos ajenos a nuestra realidad. Y la agenda ambiental, por muy obvia que me parezca a mí, no es tan obvia. Por tanto, se tiene que definir una estrategia de transición justa para que los sectores damnificados por la transición o los sectores que se sienten damnificados, aunque no lo son, tengan un acompañamiento y no sean un factor para evitar esa transición que no es tan obvia, que va a llegar de forma drástica o de forma acompañada y nosotros debemos querer que se haga de forma acompañada. Por último, movilidad. Yo en movilidad no me voy a centrar, pero algunos datos, ¿no? Este es el modelo modal que tenemos en España, ¿vale?
el 76% de los desplazamientos los hacemos en vehículo privado. Esta es la realidad. ¿Vale? En el sector ferroviario, un 6% de los desplazamientos, ¿de acuerdo? Y fijaros bien, ¿no? El consumo de energía del sector del transporte en España, pues la carretera se lleva el 79%. Es una barbaridad. Y en cambio, el ferrocarril, ¿qué consumo energético se lleva? El 0,9 y el sector aéreo el 17. La evolución del consumo final en España, bueno, podría poner datos más actualizados, pero se mantiene muy estable. Y como os decía, los combustibles de origen fósil en el 16 representaban el 95, ahora ha bajado un poquito, pero no os penséis que es muy diferente la proporción. La eficiencia energética de los modelos de transporte, pues ya lo veis, ¿no? Es decir, es un abismo, ¿no? Ya no ponemos otros sectores, pero del coche grande a un tranvía, a un trolebús, pues fijaros, ¿no? Las diferencias. Luego, el dato para mí que es bestial es estos 31 millones de vehículos a motor. 20 y pico millones son turismos. ¿Os imagináis el día de la operación salida? Estamos todos en las carreteras. ¿Cuántos vehículos hay? 12 millones. Es más, es por tanto alucinante, ¿no? Que si os fijáis, nuestra economía se gasta el dinero en muchos vehículos aparcados, no utilizados. Ahí es donde yo hacía la reflexión de la movilidad compartida, que es un cambio de paradigma, pero que obviamente te ofrece un servicio y un desarrollo de una industria de servicios, yo creo que muy, muy interesante, ¿vale? Esto es la distribución del parque de vehículos. Es muy relevante, además, que la siniestralidad in itinere es relevante, es muy relevante. Lo veis aquí, los 69.000 accidentes de tráfico in itinere, ¿no? Que se producen, por ejemplo, en el 17. Y los accidentes mortales aún son más en proporción, ¿no? 629 accidentes de trabajo mortales en España, pues 133 eran in itinere. Esta es la reflexión, por tanto, de que tenemos que acometer un debate en profundidad sobre el cambio de movilidad, teniendo presente que la movilidad es el principal vector de consumo energético de nuestro país, ¿no? Estas son las emisiones de CO2 por medio de transporte. Este es el escenario europeo. No os quiero aburrir, pero lo veis, ¿no? Que los consumos son muy distintos y que el peso del ferrocarril es muy anecdótico. Hay que subirlo, obviamente. Y la realidad es que la ciudad hoy está ocupada sobre todo no por la ciudadanía, no por el peatón, sino por el coche. En una ciudad, os pongo un ejemplo, como Barcelona, y Madrid no debe ser muy diferente, el 70% del espacio público lo ocupa el vehículo privado, no permitiendo ganar las calles como mucha gente nos ha pedido precisamente a partir del escenario de confinamiento y del escenario además, veis que el coche consume mucho en amortización, en combustible. Lo que tenemos que hacer aquí es invertir seguramente la pirámide, ¿no? Cómo conseguimos, en definitiva, en nuestras ciudades este cambio de movilidad, donde primero es la persona y donde lo último seguramente es el vehículo privado. Bueno, no me voy a alargar, tengo más datos, ¿no? de elementos que pueden significar un cambio. Este es un estudio que hizo Comisiones, ¿no? Hace 10 años, que hacía una proyección de generación de ocupación y veréis precisamente que la generación de ocupación en sectores de transporte vinculado al ferrocarril era muy relevante y que en definitiva se podía generar mucha de la ocupación destruida, pero eso hace falta una política de planificación que desde mi punto de vista es fundamental en un país con una fuerte dependencia energética como la nuestra. Bueno, y después una reflexión sobre la bicicleta, que no os lo voy a contar. Quizás no lo sabéis, pero Portugal tiene 40 fábricas y 8.000 trabajadores en bicicleta. Y en España han desaparecido. Parece una anécdota, pero no lo es. Pensad que en Francia la explosión de la bicicleta se debe a un plan de movilidad al trabajo que hace que cada trabajador y trabajadora que va en bici a
al trabajo, recibe una remuneración de la empresa que a su vez recibe una remuneración del Estado. Y esto ha supuesto que si tú recibes 500 euros al año por ir en bici al curro, pues acabas pensando que, bueno, que te compras una bicicleta eléctrica porque, oye, porque tienes una cuesta que te cuesta un poco más y esto además redunda en los beneficios sobre la salud, etc. No me voy a enrollar mucho más porque tengo muchas más cosas aquí que explicaros, pero ya está. Dejo de compartir. Vale. Entonces, bueno, yo os quería explicar un poco todo este contexto, pero un poco con lo que planteaba Xavi, yo lo que sí que os diría es, el escenario COVID nos ha abierto un marco nuevo, ¿no? Es posible que después de la COVID volvamos al modelo anterior del business as usual, posible. Acordaros en el 2008, ¿no? Sarkozy dijo, hay que hacer un paréntesis en la economía de mercado. Y lo que hizo se hizo un paréntesis, no, un punto y aparte en el estado del bienestar. Ahora bien, yo quiero poner aquí optimismo de la voluntad en términos ancianos, como decía Xavi, ¿no? Y pensar que si os fijáis, el escenario COVID es la primera vez en la historia de la humanidad donde todos sufrimos juntos y donde esa máxima tan castiza, ¿no? Del ande yo caliente que se ría la gente, pues no, ahora ande yo caliente que si no hay una salida colectiva no salimos de esta. Yo quiero pensar que esto nos obliga, ¿no? Y nos obliga a una reflexión global y a una salida más compartida. Segundo elemento, la previsión tiene que formar parte de la nueva agenda. La previsión y la importancia de las políticas públicas. Y creo que este es el otro elemento que debemos protagonizar en una lucha cultural, de cambio cultural, que se debe producir. ¿Y por qué lo digo? Porque en el momento que el colapso ha sido posible, la previsión debe incorporarse como un elemento central en todas aquellas políticas públicas que se hagan. Para mí este es un elemento fundamental. Y lo público debe ocupar una centralidad clara y fijaros, este es un elemento que yo creo que en parte se ha ganado. En el artículo que citaba Xavi, a mí me gusta mucho esa metáfora, bueno, metáfora, esa realidad, ¿no? En la que Boris Johnson, ¿sabéis que cogió la COVID, ¿no? Boris Johnson. ¿Sabéis quién le salvó? El sistema público de salud y dos bangladesíes de Bangladesh que estaban currando de médicos en el Reino Unido, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que hayamos dicho que determinadas pruebas no se podían hacer en lo privado cuando no había pruebas! Bueno, os parecerá una anécdota, pero el hecho que se haya legislado en España sobre la materia es interesante y es positivo. Por tanto, yo creo que tenemos que protagonizar esa batalla por lo público y esa batalla por la previsión. Y a la vez tenemos que intentar salir de esta preparándonos para el siglo XXI, que es un siglo donde el colapso es posible y donde el escenario climático es seguramente el principal reto. Sabiendo además que si os fijáis de cada una de las crisis, siempre ha habido un ave fénix que resurgía de las cenizas. Toda guerra mundial ha habido una ave fénix que ha resurgido de las cenizas. Pero que la diferencia entre esta crisis y las anteriores es una y que para mí es fundamental. Aquí no hay ave fénix. Dicho de otra manera, en un planeta 3 grados por encima de la temperatura actual, no hay cenizas de las que resurgir porque simplemente no hay planeta. No es ninguna coña lo que os digo. Esto es un cambio de paradigma respecto a cómo encaramos cada una de las crisis. Y es por eso que mi opinión es que lo ambiental debe ocupar un central en todo sindicato social y de clase como el nuestro, ¿no? Bueno, me quedo aquí, no entro en más cosas, ya me he enrollado mis 40 minutos, algo más, ¿no? Y como los rollos muy largos desconectan, prefiero que entremos más en el debate y podamos compartir reflexiones. Muchas gracias, Joan. Gracias, Joan. En tu artículo planteas varias cosas interesantes y yo creo que es fundamental. Nos jugamos el presente, no nos jugamos un futuro muy lejano, nos jugamos prácticamente el presente. Y planteas otra cuestión que
que tiene mucho que ver con lo que estamos planteando en esta escuela. Hay muchos debates que hemos hecho en la necesidad de una nueva hegemonía cultural. La previsión y en este caso la importancia de lo público y todo lo que es lo común. A lo largo de todo tu artículo tú planteas muchos elementos que son, no sé si alguna gente está avezada a lo que diré, pero lo voy a decir. Son muy granchianos y os recomiendo que leáis a Gramsci. Vale la pena, de paso. Dicho todo esto, os dejo para que pidáis palabras. Creo que va a ser Juana quien nos va a dar las palabras. Las pedís por chat. Gracias. Animaos. Vaya rollo, ¿no? Que he soltado. En plan rollaque en este... No, pero ya tenemos una palabra. Venga, va. Animaos al resto. Bueno, pues empieza Iván y se van dando las palabras. Iván. El micrófono está activado. Escape, ¿Me oís bien, no? Sí. Sí. No, yo la verdad es que estoy de acuerdo con el artículo que nos enviasteis y sobre la reflexión, ¿no? Evidentemente, yo creo que después de la situación epidemiológica nada va a ser igual. Porque evidentemente ya lo alertaba la OMS en su momento, ¿no? Habría una situación epidemiológica a raíz de la contaminación y del abuso que se estaba haciendo, pero solo había que saber cuándo, cómo y en qué momento se iba a presentar hasta que se presentó, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta. Evidentemente tú dices en tu intervención que la energía eólica es más barata que la otra energía eólica, que la fotovoltaica. No. Al revés. Al revés. Porque evidentemente en Galicia, por ejemplo, porque yo aunque estoy en Cataluña, soy gallego, han hecho cosas en materia con la energía eólica. Lo que pasa es que después eso se vendió a Portugal porque al gobierno actual que tenemos gobernando la comunidad autónoma no le interesaba, ¿no? Entonces era la pregunta un poco más de concreción era eso, ¿no? De cuál energía más, digamos, más renovable era la más barata. Y hasta ahí, pues ya está. Puede pasar el siguiente. Gracias, Iván. Como tengo varias palabras, si queréis, tenemos tres, agrupamos las tres y luego respondes, Joan. Sí que os pediría, por favor, porque algunos sí que nos conocemos entre nosotros y nosotras, pero Joan no sé si os conocería a todos y a todas, así que los presentamos. José Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joan. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Joan, yo más que una pregunta me gustaría hacerte una pequeña reflexión. Bueno, perdón, primero me presento. Soy el responsable del sector de Mossos d'Esquadra de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Y, lógicamente, este ámbito digamos, de esta política de lo público, lo común, todo el ámbito este medioambiental me interesa mucho. Soy navarro y en Navarra pues este tema lo tenemos muy presente, ¿no? Vivimos en medio del monte y que me cambien el monte me fastidia mucho, sinceramente, ¿vale? Entonces, yo tenía una pequeña reflexión, ¿vale? Empezando por claro, viendo todo esto, he leído muy bien tu artículo. Haces unas reflexiones muy buenas, me gustan mucho en cuanto a una serie de papeles, sobre todo con lo relacionado con lo común. Como el otro día hablamos también del tema del Estado y demás. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Me preocupa un poco el papel político. Creo que los políticos no estamos, bueno, yo no soy, ¿no? No están a la altura en el panorama actual. Porque viendo lo que está pasando, yo ahora veía un poquito tus gráficos y tengo claro que estos gráficos nadie se los inventa. Detrás hay un trabajo, y perdona por la palabra, un curro impresionante, ¿vale? Por tanto, estos gráficos no son gratuitos, que están ahí por algo. Creo que los políticos deberían de verlo, hacérselo mirar, sinceramente, porque si están ahí es por algo. Y creo que quizá las soluciones pueden ser incluso un poquito más fácil de lo que parece, ¿vale? Quizá hablando un poco más de la cuenta, deberíamos de estar más de acuerdo. Con respecto al tema del sector transporte, como buenamente apuntas, el sector transporte es un sector que efectivamente contamina muchísimo por una serie de factores.
Yo te puedo hablar, yo mi trabajo, el cual desempeño, es la cuestión de transporte de carretera. Yo estoy todo el día en la carretera sufriendo esos humos, ¿no? En la piel, de aquí mi aspecto agitanado, ¿no? Entre comillas. Y te puedo decir que efectivamente, claro, yo conozco mucha gente de este ámbito, incluso empresarios. Te podía hablar de empresas de aquí de Barcelona que luchan muy fuerte por esto. Te podía hablar incluso de una empresa en Barcelona que trabaja muy fuerte de cara a la implantación del GLP como un método de transporte. Y no sé por qué están teniendo un montón de problemas. Sí están sacando la cabeza, cada vez se empiezan a implantar un poco más, pero incluso problemas de homologación y problemas de ámbito industrial, porque no se les homologa o no se les da la importancia que incluso desde las mismas marcas de vehículos pesados no les dan, ¿vale? Es decir, ya se encuentran en la primera traba incluso en esto, ¿no? En las mismas marcas que ahora ya empiezan a entrar al trapo, pero te empezaban a vender la moto, hablando en plata, de que el caballaje de los vehículos, ¿vale? No es el mismo cuando es un vehículo de GLP o un vehículo eléctrico que no un vehículo con una propulsión de otro tipo, ¿vale? Ya puede ser petróleo o llámale como quieras. A partir de aquí, claro, yo veo una serie de carencias, ¿no? Y eso lo trasladamos a la movilidad en cuanto al vehículo particular. Y es que a lo mejor, por lo que sea, acabamos Hay una palabra que me gusta mucho, ¿no? Que es la palabra sensibilización. Y ahora empiezo ya a ver, por ejemplo, mi hijo pequeño, ¿no? Cada vez que se arranca, yo tengo un coche que por desgracia tiene un poquito de tiempo, lo utilizo lo menos que puedo, pero cuando a veces arranca y sale un poquito de humo, me encanta que mi hijo me diga, papi, sabe cambiar el coche, ¿vale? Porque dices, significa que los críos ya empiezan a tener cierta sensibilidad porque ya es bueno. Pero quizá esa sensibilidad nos falta a todos porque de una forma u otra, ya no sé si son a nivel político o qué, no llega, ¿no?, esta sensibilización a los demás. Yo todo este tipo de datos que tú has dado, sinceramente, o te metes o no los encuentras porque nadie te los explica por la diferencia de que ahí puede haber de intereses en este ámbito, ¿vale? Y volviendo otra vez a lo que decía el otro día, y hoy me va a decir que soy un pesado, pero creo que los sindicatos deberíamos de empezar a sacar la cabeza, como tú decías. Me ha gustado, ¿no?, esto que comentabas, de que como sindicato de clase deberíamos ya de empezar a sacar un poco la cabeza en este ámbito, ¿vale? Una reflexión un pelín larga, pero bueno, he intentado resumirla todo lo que pueda, ¿vale? Gracias. Gracias, José Antonio. Javier. Vale, hola, buenas tardes a todos. Gracias a Joan por la intervención y también por el magnífico artículo que nos pasaron y hemos podido leer con anterioridad. Javier, policía foral, periodista y también otro navarro, igual que José Antonio. Voy a llevar un poco, así muy brevemente, la pregunta a mi terreno de la comunicación. ¿Por qué se comunica y se vende tan mal en nuestro país el concepto de transición ecológica? Es un palabra que se dice día sí y día también, pero realmente luego lo preguntas en la calle y la gente no sabe qué es eso de la transición ecológica y que parece ser que va a haber mucho dinero de Europa gracias a esa transición ecológica. ¿Por qué no existe realmente una verdadera y mayoritaria conciencia en España de que estamos haciendo mal, que si seguimos por este camino lo vamos a seguir haciendo mal? Y en ese sentido, eso, ¿por qué lo verde no vende? O no vende tanto como realmente debería vender. Y una reflexión de 10 segundos. Parece ser que todos los meses que hemos estado en el confinamiento veíamos constantemente imágenes en la televisión de la naturaleza entrando en la ciudad. Parece que en esas semanas el cerebro nos dijo, oye, parece que lo estamos haciendo mal y ahora cuando estamos en casa quizás tengamos una oportunidad. Pero claro, se nos ha olvidado pronto, ha llegado julio y todos otra vez a la calle. Gracias, Javier. Pues como por ahora no hay más palabras, Joan. Bueno, empiezo con lo que comentaba Javier. Yo no sé si vende o no lo verde, sé que vende más. Es decir, y por tanto yo creo que nos tenemos que situar en tendencia y en tendencia histórica. Ahora bien, creo, y no es propio de España solo, que el reto ambiental al que nos enfrentamos no hay una percepción o una conciencia absoluta de ante lo que estamos. Yo en algunos foros de gente que trabajamos sobre este tema
siempre digo, tenemos que explicar las cosas, pero no paralizar. Porque si explicamos los datos de forma detallada, vamos a un escenario de paralización. No sé si sabéis que las fiestas más fuertes que ha habido nunca en la historia de Berlín eran en el año 42 y 43, porque total, estaban en guerra y si me tengo que morir, me voy de fiesta y lo quemo todo. Perdonar el símil, pero ¿podría pasar esto en la sociedad actual? Como total, no hay nada que hacer. Como total, si de aquí a, no sé, en un país que esté a 3.000 kilómetros de distancia, ¿no? No hacen los deberes, no hago los deberes, lo quemo todo. Y yo creo que la única manera de intentar solventar esto es hablar de los beneficios de hacer los deberes, reduciendo dependencia energética y preparándonos mejor para un escenario de cambio climático, que se va a producir el cambio climático. La pregunta es si se produce de forma dura o durísima o catastrófica. Perdonad, ese es el abanico, duro, durísimo, catastrófico, ¿vale? Es ahí donde yo creo que tenemos que situar la reflexión en España, porque la transición energética es un escenario de oportunidad cuando las energías de origen renovables son las más baratas. Es que es así, ¿me explico? Cuando tú tienes sol, tienes territorio, tienes viento, tienes biomasa, pues perdonad, lo tenemos bien. Cuando además se suma un componente donde el litio tan importante en almacenamiento, ¿no? España tiene litio y a mí me parece muy bien que lo que plantean en Extremadura, condicionar la extracción, ¿no? A desarrollo de estrategia industrial. Tenemos una oportunidad, pero hay que hacer una cosa, planificar. Y en segundo lugar, democratizar el sector. Porque muchas cosas no se hablan precisamente porque tenemos una relación de oligopolio en generación eléctrica que hace precisamente que los beneficios vayan a muy pocas manos. Yo creo que, por tanto, hay que, desde mi punto de vista, introducir lo ambiental desde la perspectiva económica y de beneficio económico. Que se puede dar, no es que se pueda dar, es que si no lo hacemos vamos a tener el perjuicio económico. Y ese es el elemento a evitar. Lo que yo situaba de la agenda de transición justa no es un elemento baladí, no es un elemento menor. ¿Por qué? Porque va a haber resistencias y las está habiendo. Es decir, los trabajadores de cuello azul que votaron y han vuelto a votar algunos de ellos a Trump, el fenómeno Bolsonaro, el Brexit que expresa nosotros salimos de esta separándonos de Europa, las tentaciones nacionales, ¿no? En las que se cuenta, ¿no? Que, oye, si somos independientes vamos a atar los perros con longaniza. Estas soluciones fáciles forman parte de la realidad. Y aquí voy a una reflexión de lo que situabais de los políticos. Bueno, yo creo que los políticos son la expresión de la ciudadanía, no es ni más ni menos. Es decir, me parece muy... Me explico, es decir, me parece demasiado sencillo explicar qué son los políticos. No, es una expresión de las tensiones ciudadanas. Y hay una tentación de salida nacional propia, no conectada con Europa ni con el mundo, que puede incrementarse. El fenómeno norteamericano no es ajeno a lo que pasa en Hungría, Rumanía, España, Cataluña, Reino Unido, Francia. Ante esto yo creo que tenemos que plantear nuevas propuestas y ahora voy a entrar en ello, ¿no? Segundo, y aquí os recomiendo una serie, a mí me gustó mucho, no sé si la habréis visto. No sé si es gramsciana o no, hay cosas que no me acaban de gustar, hay cosas que yo creo que las trata con alguna superficialidad, pero te hace un diagnóstico fantástico de la política que viene. Years and Years, no sé si la habéis visto, no sé en qué plataforma está, es una serie maravillosa británica que te explica cómo funciona la política británica o cómo puede llegar a funcionar. Se trata de una política muy populista, yo en casa la vimos con los críos, mi hijo tiene 12 años, y oye hablar de política y estas cosas bastante a menudo y me dijo, papá, esta mola, ¿eh? Era una populista del carajo, pero a él le molaba porque decía las cosas a lo burro, ¿no? Miradla, porque yo creo que es la expresión de por dónde pueden ir los tiros. Entonces, ante esto, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues ahora entraré, pero antes quiero contestar algunas cosas. Lo digo porque José Antonio ha dicho, bueno, preservemos la montaña. Lo digo porque este debate lo tengo con algunos compis, ¿no? Por ejemplo, tú, José Antonio, lo sabes, en Cataluña estamos a la cola en desarrollo de renovables porque en el Ampurdá, perdona, donde va
el pijerío Barcelona se va a veranear. No sé si Xavi va a l'Empordà también, no lo sé, a lo mejor lo descubrimos ahora, ¿no? Yo no, ya os lo digo, yo voy al sur. Cataluña también tiene su sur, en Tarragona, ya veis, donde están las nucleares, la petroquímica, todo. Bueno, preservemos el paisaje. Bueno, yo creo que en ese debate hay que decir que hay que preservar el paisaje, pero sobre todo lo que hay que hacer es compensar al territorio. Entre otras cosas porque el paisaje va a cambiar. Es decir, el paisaje de Navarra, con el cambio climático, va a ser distinto. ¿O no? Nuestros montes van a ser distintos, ¿o no? Y de la misma manera que el paisaje urbano ha cambiado, cambió durante el siglo XX. Yo vivo en un barrio Pueblo Nuevo, ¿no? Donde formaba parte del paisaje las chimeneas y el humo. Y la mala calidad del aire, no de hoy, de hace años, porque teníamos todas las chimeneas de Barcelona dando tralla, ¿vale? Bueno, pues el paisaje va a cambiar. Por la cuestión es, ¿el territorio qué es? ¿El sitio donde los que vivimos en la urbe vamos a pasear el fin de semana o es un sitio donde se puede vivir en él? Entonces, yo creo que en ese debate, el problema de lo que explicabais, ¿no? Que explicaba Javier o José Antonio Javier en Galicia, ¿no? Es que el desarrollo de las renovables no ha tenido retorno al territorio. Y eso es lo que hay que entrar. Es decir, hay que garantizar que un porcentaje de la generación vaya al territorio. Que en el modelo de subastas, aquellas que estén articuladas, las comunidades de energías renovables que llevan la participación de la gente, tenga retorno al territorio. Esto es posible. Dinamarca, la mayoría de los proyectos renovables están participados. Un día paseaba por Copenhague y lo que me encontré es con una gente contando las vueltas que daba el aerogenerador y les pregunté que qué hacían. Eran la asociación de vecinos que querían garantizar que las vueltas que les decían que daba el aerogenerador las daban y iban haciendo controles aleatorios. No estaban todo el día, os podéis imaginar. Pero ese es el elemento, yo creo que es interesante de energía y ciudadanía. Y eso lo más relevante es que las directivas europeas están alineadas. Esta semana se ha abierto el proceso de participación pública para definir las comunidades locales de energía. Pues es un temazo. Tendría que estar toda la izquierda dándole vueltas al coco de cómo entramos. Yo voy a presentar alegaciones como Ayuntamiento del Prat, pero este es un elemento, yo creo, significativo e importante que sería interesante de articular y pensar. Ese es el elemento para mí más determinante y más clave. Y por último, la energía más barata sí es la fotovoltaica con diferencia. ¿Cuál es el problema de la fotovoltaica? Que hoy por hoy no lleva proceso industrial asociado. Porque toda la fotovoltaica no es que se dejase de producir en España, se dejó de producir en Europa. Y se está haciendo en China. Y aquí es donde yo creo que tenemos que introducir esos elementos de cambios culturales. El artículo, yo lo que digo es cambios culturales, previsión e importancia de lo público. Estrategias. En una de las estrategias que debemos incorporar es las cadenas de producción de proximidad. Fijaros lo que ha pasado en plena pandemia, ¿no? La Europa industrial, no sabíamos hacer mascarillas porque habíamos externalizado la cadena de producción. Mascarillas. Bueno, pues yo creo que aquí hay que hacer una estrategia europea, española, pero europea, de cadenas de proximidad. Y obviamente, si es un continente dependiente energéticamente como lo es, en lo que es generación, estrategia. En almacenamiento, en estrategia de almacenamiento, hoy quien lidera el mundo son Corea, China y un poquito Japón. Y un poco California ni Estados Unidos. Bueno, Europa no hizo una estrategia Airbus para competir con Boeing. ¿Cómo puede ser que Europa no defina una estrategia de almacenamiento si va a tener mucha renovable no gestionable que tienes que almacenar sí o sí, ¿no? Eso es lo que yo creo que tenemos que discutir y que tenemos que hablar. El otro elemento, cuidados y valorizar el trabajo. Todos hemos aplaudido a enfermeras, médicos y cajeras de supermercado. ¿Y la remuneración de ese trabajo? Tenemos que librar la batalla del pago, del trabajo manual, que es fundamental. Porque lo que nos ha pasado es lo que pasaba en los escenarios de guerra en plena pandemia. Con una salvedad que no es menor, que la cadena alimentaria nos ha roto. Está muy bien.
y hemos aplaudido el trabajo manual. Y pasa lo peor de la crisis, porque, bueno, yo creo que esto va a durar un poquito, bastante más aún, pero el trabajo manual no entra en la agenda la mejor remuneración. Por tanto, yo os diría, cadena de proximidad, cuidados, y luego la vertiente energética como un factor precisamente para empoderarnos. Por último, en esta reflexión que decíamos de política, ¿no? Os voy a explicar una anécdota que para mí es bestial. A lo mejor a vosotros os parece una chorrada, pero para mí no. Estaba en IDAE, me vino una delegación china de una ciudad china donde habían reducido la contaminación muy bien en apenas 2 años, y les pregunté, con traductor mediante, ¿no? No hablaban inglés, yo no hablo chino, os lo confieso, ¿no? Y por tanto hablaban chino y había un traductor que contaba. Y yo les pregunté cómo lo habían hecho, ¿no? Y me dijeron, bueno, cada persona que viene a matricular su coche, si viene con un vehículo de combustión, 2 años del impuesto de matriculación. Y si viene con un vehículo eléctrico, 1 mes. Y wow, igual, claro, esto vosotros no lo podéis hacer, me dice. ¿Y por qué? Porque vuestra gente vota. La reflexión es salvaje. Es decir, ¿qué sucede? Democracia es incompatible con previsión, con planificación, con política. En realidad, lo que me estaba diciendo el chino era esto. Era una reflexión inquietante, porque yo creo que desde la reflexión que estamos aquí compartiendo tenemos que pensar en qué elementos introducimos precisamente para que no vayamos a un escenario de ecofascismo. Hay muchos teóricos que dicen, bueno, vamos a ir a un escenario de colapso, y en el escenario de colapso las medidas ambientales duras se impondrán de forma totalitaria, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que introducir son elementos precisamente de acompañamiento de la sociedad. Y aquí voy a una cosa que decía José Antonio, ¿no? Sobre la sensibilidad. Yo estoy de acuerdo con la sensibilidad, pero creo que lo más importante es el bolsillo. Es decir, si grabamos aquello que contamina más, ¿vale? Y acompañamos aquello que contamina menos, los cambios de hábitos son más acelerados. Te voy a poner un ejemplo muy, muy gráfico. José Antonio, mi factura de la luz, igual que la tuya, el 50% es un componente de precios fijos. Se ha bajado un poquito el término potencia, pero aún pesa mucho. ¿Qué aliciente tengo yo para poner la lavadora cuando tenga la electricidad barata? Que de aquí a unos años va a ser a las 12 del mediodía. Pues no tengo muchos, la verdad. Porque lo que me ahorro es muy poquito. ¿Sí? Si yo tengo una señal de precios que haga que a las 12 del mediodía, cuando la electricidad será muy barata porque habrá fuerte penetración de renovables, ¿vale? Tenga un incentivo para poner gratis esa lavadora, incluso que me paguen. A las 12 del mediodía, ahora soy el friki, pero ya veréis, a las 12 del mediodía os acabarán pagando por poner la lavadora. Y en cambio pagaréis mucho, si las cosas funcionan bien, para poner la lavadora a las 8 de la tarde. ¿Cómo lo hago yo si no tengo incentivos? ¿Qué pasa? Si yo tengo incentivos, acabo poniéndome el sistema de digitalización de mi sistema eléctrico en casa, que me cuesta 80 o 90 euros solo, porque ya me empieza a salir a cuenta. Si no tengo incentivos, porque me tengo que gastar, ¿no?, ese sistema de digitalización de los electrodomésticos en casa para programar a qué hora pongo la lavadora en función de a qué precio tengo la electricidad. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que lo que tenemos que introducir y voy a lo que decía Javier, de cómo conseguimos una mayor sensibilidad, es una política fiscal que acompañe estos hábitos. Voy a otro ejemplo delicado en la FSC. Euroviñeta. Es que al final estamos hablando de cosas... Es que hablamos de esto, Euroviñeta ya sabéis. Es decir, si yo pongo una tonelada para hacer transporte de mercancías en ferrocarril, pago por el uso de las vías. Si utilizo la carretera, no pago. ¿Por qué el transporte de mercancías por carretera es mucho más competitivo? Porque no internaliza los costes.
Ahora bien, poner la euroviñeta significa que mucho transportista que vive de ello lo tiene más complicado, pero a la vez puede generar una alternativa de transporte de mercancías por ferrocarril que también genera ocupación, ¿no? Lo que digo yo es que esto hay que acometerlo y, por tanto, para mí las señales para que transformen realidad tienen que ser económicas, con bonus, con señales de bonus y de malus, es decir, señales de bonificaciones, ¿no? Aquello que funciona mejor, y señales de gravar más aquello que funciona peor, para acelerar. Fijaros, esto viene del ejemplo chino. Yo no puedo prohibir a una persona que, ¿no?, de hoy para mañana que no lleve el vehículo de combustión. Pero si yo hago una política de bonificaciones, sí que puedo acelerar los cambios, ¿no? Y, por tanto, yo creo que este es el elemento. Por último, una salvedad, porque creo que lo habéis situado, transporte. En el transporte de mercancías, la electrificación no da, porque el peso de las baterías es muy pesado. Y el problema del gas es que continúa contaminando mucho. Por lo tanto, hoy por hoy no hay solución. Sí que lo hay en el doméstico. El vehículo eléctrico es un 80% más eficiente que un vehículo de combustión, pero no en mercancías. Y de ahí la solución del hidrógeno. El problema que tiene el hidrógeno, que lo sepáis, es que necesitas mucha electricidad para producirlo. Y que, por tanto, hoy la madurez tecnológica no es tal. Ahora bien, en un escenario de renovables muy baratas, de electricidad muy barata, se puede abrir la puerta. Ahora, pero continúa siendo caro, muy caro, ¿eh? Simplemente para apuntarlo. Pero el hidrógeno sí que sería una solución óptima para el transporte de mercancías por carretera, el transporte pesado y un vector de almacenamiento. Es decir, fijaros, ¿no? Si tenemos 80 gigas produciendo, estamos consumiendo 40, nos sobran 40, ¿qué puñetas hacemos con eso? Vale, exportamos a Francia, vale, pero el hidrógeno puede ser un vector. Sumado a otro vector, que es la gran renovable gestionable, que se llama hidráulica, presas. La hidráulica no debe funcionar en clave de negocio, sino debe ser la gran renovable gestionable de apoyo al sistema. Perdonad que... Vaya, es que me... Gracias, Jan. Tenemos 3 palabras más. Juanjo, luego Luz y luego Claudia. Juanjo. Bueno, y Bartolomé. Vale, pues juntamos las 4 palabras y contesta Joan y entraríamos dentro de tiempo. Juanjo. Hola, buenas tardes. Soy Juanjo del sector de administración local, por presentarnos, ¿no? Y quería hacer como 2 preguntas, ¿no? Pero con una reflexión. Me parece que antes decías que hay teóricos que hablan de un escenario, pues eso, ecofascista, ¿no? Yo siempre lo había descartado, pero últimamente estoy un poco aprensivo, ¿no? Y creo que además las medidas, lo decías porque era importante la legislación que se ha hecho y que se va haciendo orientando tanto, como estabas diciendo últimamente, con la política fiscal como con cualquier otra cosa que va definiendo lo que se puede hacer y lo que no, ¿no? Y eso, la parte que no quiere, que ahora mismo es la derecha, pues enseguida ya está acosando, pues como en el tema de la educación. Entonces, me parece que ese va a ser el único camino, sinceramente, tomado democráticamente, pero creo que nosotros vamos a tener que asumir pues que no sé si va a ser por la vía de los incentivos o llegado un momento, si la cosa no funciona, por la vía del racionamiento. Es decir, que a lo mejor habrá limitaciones de uso de energía porque realmente hay que frenar el cambio climático o hay que hacer algunas cosas. Eso es una pregunta que te quería hacer. Si no ves también, unido con esto, el hablar del crecimiento económico cero o el decrecimiento, que en el sindicato también escuece, porque desde nuestro punto de vista y económico y, digamos, y trayectoria, pues hemos asumido que la única manera de crear empleo y de tener mejores empleos es con ese crecimiento económico ilimitado, ¿no?, en el tiempo. Y luego, por último, hay un tema de escenarios. Creo que tú decías algo muy importante, me ha gustado eso de que no hay que paralizar, ¿no? Pero es que yo creo que un problema que tenemos en la transmisión de cómo hacemos las cosas desde la izquierda o desde el ecologismo o desde la gente que prevé que es esa anticipación del futuro es que siempre pintamos el escenario catastrófico y el sistema capitalista lo que pinta es el escenario maravilloso.
eso no es competitivo. Es decir, nosotros no podemos competir con eso. Y en cambio no somos capaces de identificar cómo serían nuestras ciudades, como decía el compañero, cuando hemos estado en el confinamiento, con un rebrote de la naturaleza. No somos capaces de imaginar escenarios y decir cómo sería el transporte público aceptable, en libertad, suficiente, y cómo sería una ciudad y una relación con el mundo rural y el mundo urbano, pues en armonía y con empleo. No lo decimos, no lo pintamos, no lo expresamos. Entonces yo creo que ahí también hay mucho trabajo, porque no solo va a ser lo coercitivo, sino que también tenemos que entender que el futuro que queremos no es protegernos de una catástrofe solo, sino es conquistar un escenario diferente como se ha hecho históricamente por la humanidad, ¿no? Y ya, perdona, Ari, también. Gracias, Juanjo. Luz. Bueno, hola a todos, hola de nuevo a todas y todos. Yo tenía una pregunta que me ha llamado mucho la atención en la Preséntate, Luz, por ponencia. favor. ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? No digo que te presentes. Ay, vale, es verdad, perdona. Vale, a ver, soy la secretaria de Salud de la FSC en Asturias y además llevo el sector de la Administración General del Estado. Quería hacerle una pregunta por el tema, algo que me ha llamado mucho la atención en la ponencia, que es la democratización del sector energético. Entonces, mi pregunta aquí es, si no lo he entendido mal, que se trata de crear las comunidades ciudadanas de energía. A mí eso me llama la atención. Me gustaría que explicaras un poco más ese detalle, porque si yo no lo he entendido mal, es un poco como estas redes de comunitarias que hay sobre el wifi, que tú pagas tu propia antena y luego tienes una tarifa fija. Bueno, no sé, me gustaría que ahondaras un poco más en esa situación. Y si esto fuese así, pues igual Comisiones como sindicato debería posicionarse a favor de ello, a favor de promoverlo y además de ofertarlo, en principio a los afiliados y luego, bueno, un poco al resto de la ciudadanía. Nada más, solo quería eso. Gracias. Gracias, Luz. Claudia. Hola, buenas tardes. Yo soy Claudia de la FSC en Canarias. Justo de Canarias quería pues sacar un poco la situación nuestra. Nosotros somos supuestamente unos privilegiados por nuestro clima. Los factores medioambientales a nosotros no deberían suponernos un problema. Tenemos sol y viento prácticamente a diario durante todo el año. Aún así eso no lo contemplamos, o por lo menos no lo contemplan nuestros políticos, puesto que en una situación como la que hemos vivido en la pandemia, las medidas económicas o para la recuperación solo se han centrado en el turismo, básicamente. Nuestra economía se sostiene en gran parte por el turismo, pero aún así las medidas vuelven a incidir en corregir el que los turistas lleguen a nuestras costas, ¿no? A Canarias. Entonces, es verdad que nosotros muchos pensamos en que tenemos grandes reservas naturales, pero no son explotadas lo suficientemente, o por lo menos no son consideradas o no están estudiadas, o son parte de conflictos políticos e incluso comunitarios, ¿no? Entre Marruecos, entre los Estados Unidos, la Unión Europea, y de entre ellos, pues, las reservas como el teluro, el agua, el sol, el viento. Quiero decir con esto que volver a una situación de pandemia donde a nuestro territorio la llegada, al menos en Canarias, y ni tan siquiera en España, justo porque no aprovechamos pues el avance medioambiental, tecnológico, que pudiéramos sacarle partido a nuestro sistema más privilegiado. Y por ahí nada más. Gracias, Claudia. Quedarían 2 palabras. Si te parece, Joan, las agrupamos y así contestas tú y ya cerramos. Pues quedaría Bartolomé y luego Silvia. Bartolomé. Hola, buenas. ¿Se me escucha? No se me escucha. Sí, se te escucha, Bartolomé. Pues buenas tardes a todos. Yo soy Bartolomé Muñoz del sector ferroviario de Comisiones Obreras y bueno, pues lo que quería plantear era un
una inquietud que me surgió la semana pasada a raíz de un debate que teníamos con la IPF, que fue una ponencia que tuvimos de la Federación Internacional del Transporte, de los Trabajadores del Transporte, y iba encaminado al transporte de mercancías por ferrocarril, que se ha mencionado unas cuantas veces en esta ponencia. Y me surgió una inquietud, y era como el caldo de cultivo que tenemos, tanto pasado como actual, complica mucho esa transición ecológica en este ámbito. Y me quería referir, pues, por ejemplo, la parte que nos atañe a nosotros, pues yo me veía en ese debate con gente del transporte, de todos los medios de transporte, muchísima gente representando al sector de la carretera, y yo me veía en esa tesitura en la que la gestión de los miles de puestos de trabajo que quizá el impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril quitaría de la carretera, pues me supone un problema a la hora de explicar o a la hora de tener didáctica en ese aspecto, porque igual que en otros ámbitos que se han mencionado además, pues sí que se ve una capacidad de reconversión más fácil. Existen otros sectores donde sí que la capacidad de reconversión está mucho más clara. Pues yo en este caso no lo encuentro, y tengo esa inquietud, esa barrera a la hora de tener el debate, pues, con compañeros que son muchísimos y que representan al sector de la carretera. Y bueno, hablando de ese caldo de cultivo, además, también tenía la duda de si la política para impulsar el transporte de mercancías la debemos esperar del Estado español, la debemos esperar de la Comisión Europea, porque si miramos los últimos 20 años, pues lo que se ha hecho a nivel nacional es desmontar. Adif ha cerrado desde el año 2000, desde el año 2003, me parece, ha cerrado una cantidad de terminales de mercancías, pues, brutal. Entonces, podemos esperar algo del Estado, el lobby de la carretera, por decirlo así, porque luego además el otro día también teníamos un debate, los precios de la carretera están tan tirados en cuanto a competitividad que las empresas que quieren enviar paquetería o que quieren enviar mercancías ni siquiera se plantean otra alternativa porque está tirado. Entonces, por ejemplo, eso has dicho algo que me parece muy interesante, que es a Adif hay que pagarle un canon para transportar mercancías, y con la carretera, ¿qué pasa? O cómo podemos hacer competitivo quizás en ese aspecto, algo así. Y bueno, no me quiero extender más, y esa era mi inquietud y lo que quería trasladar. Muchas gracias, Bartolomé. Y para acabar, Silvia. Hola, buenas tardes a todos. Soy Silvia Zabaleta, pertenezco al sector de carretera y pertenezco a la FSC en Zaragoza. Y bueno, yo más que una pregunta, Joan, era una reflexión. ¿Cómo vamos a ser capaces de concienciar a las autoridades y a la gente de medidas medioambientales de cara a futuro si tenemos una pandemia encima y no somos capaces ni de gestionarla ni de concienciar a la gente de lo que debe de hacer en espacios públicos? Ya no digo en espacios privados, en espacios públicos. Me remito a pruebas y a hechos científicos y, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza, que ahora, tanto la OMS como nuestro Ministerio de Sanidad, hasta el mes de finales de octubre, principios de octubre, no ratificaron o no se percataron que la principal vía de transmisión del virus era por los aerosoles, cuando ya había base científica desde el mes de mayo que ya se estaba demostrando eso. Es triste y lamentable que simplemente por temas burocráticos, políticos y demás no se actúen. Que llegue un septiembre y empiecen los niños en las aulas y en los institutos y por alguien, una cabeza pensante, decida que este año los niños vayan con mascarillas, que está muy bien, que no es una medida mala, al revés, todo lo apropiado, pero que el almuerzo, de esos 15 minutos de almuerzo, lo hagan dentro de las aulas. Si cogemos un medidor de CO2, los niveles de CO2, esos 15 minutos sin mascarillas de los niños, se triplican. Nosotros, afortunadamente, en Zaragoza, yo me he movido en mi ámbito tanto laboral como mi marido en el suyo, hemos conseguido ya que en todos los colegios e institutos de Zaragoza almuercen en el recreo, que es lo que debían de hacer.
Y ahora estamos con los servicios públicos, van a instalar medidores de CO2 tanto en los autobuses como en el tranvía de Zaragoza, y yo lo estoy llevando al ámbito laboral. En mi empresa lo estamos haciendo ya medidores, llevamos un mes haciendo los análisis de los puestos de trabajo para determinar, no que las medidas que haya dicho ya el Gobierno hayan estado mal, no digo eso, sino que han sido insuficientes y que si ya sabemos que la transmisión está por la vía aerosol, vamos a tomar las medidas, pero no dentro de un mes, vamos a tomarlas ya. Entonces, si es difícil que concienciemos tanto al Gobierno como al personal, ¿cómo lo vamos a hacer en un presente? ¿Cómo lo vamos a hacer de cara a un futuro? Pues es muy lamentable, es triste, pero bueno, granito a granito, pasito a pasito lo conseguiremos. Entonces, simplemente era una pequeña reflexión que, bueno, pues poco a poco ahí estamos y que, como alguno decía esta mañana en otra reunión que tenía, esto es gracias a Dios. Hombre, pues bueno, eso es gente que Dios estará por ahí, pero los que estamos luchando día a día para que esto salga para adelante, somos los sindicatos y somos la gente que estamos currando, como los planes de igualdad, como los ERTES, el SEPE y todo lo demás. O sea que sí, Dios estará por ahí, pero los que estamos aquí currando día a día somos nosotros. Solamente era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues, Joan. Bueno, a ver, pues tiene razón Silvia, es decir, que es muy complicado, sí, y que no es nada sencillo y que viendo cómo se actúa, pues podemos poner todas las dosis de escepticismo que quieras. Dicho esto, yo creo que estamos en mejores condiciones que hace apenas 2 o 3 años en este contexto. Imaginaros la crisis actual sin ERTES, sin determinadas políticas. Hoy estaríamos en el escenario ya no de colapso sanitario, sino de colapso absoluto. Y con esto no estoy diciendo que se haga todo bien, que no se hace, pero sí que sitúo la evidencia, ¿no?, de que, bueno, de que como mínimo tenemos una correlación de fuerzas, si me permitís, que nos permite avanzar. El primer elemento, ¿no?, que quería situar, pero tienes razón. Bueno, la conciencia no está tan extendida, cuesta mucho, pero yo creo que hay un elemento que es positivo, es decir, que la gente es consciente precisamente del nuevo escenario que se abre con la COVID, porque esto lo superaremos, pero yo creo que, mirar, en el artículo una de las cosas que sitúo es que los cambios culturales siempre son pasito a pasito, muy poquito a poquito, pero que los cambios culturales se protagonizan y protagonizan cambios abruptos cuando hay una situación de cambio abrupto. Hoy tenemos una situación de cambio abrupto. Y, por tanto, esto nos puede permitir dar la batalla cultural como no la hemos hecho, como no la hemos vivido hasta ahora. Segundo elemento, lo que decía Bartolomé, ¿no? A ver, yo creo que en el sector transporte está la clave, yo lo he situado así. ¿Por qué? Porque el sector transporte es el mayor consumidor de combustibles y porque es donde se pueden protagonizar todas las resistencias. Dicho esto, yo no creo que este sea un debate, si me permitís, entre el sector de la carretera y el sector ferroviario. Se tiene que acompañar al sector carretera para que la gente tenga alternativa. Porque si no, el sector carretera te va a salir a la calle. Como no puede ser de otra manera. La euroviñeta es una medida planteada por parte de la Comisión desde hace tiempo. Que el Gobierno no la asume porque no quieren que le paren en el país. Y cualquiera de nosotros, si estuviese en el Gobierno, tampoco quizás lo asumiría. Lo que yo digo es, hace falta una estrategia. Porque sin hacer los deberes en sector transporte no hay transición energética para este país. Y porque mucha de la electricidad renovable, de origen renovable, se puede almacenar si tienes una estrategia planificada en electrificación de la movilidad y en, posiblemente, estrategia de hidrógeno. Pero para esto, ¿qué hace falta? Planificación y política. Entonces, yo lo que digo es, si no se abre este melón, no hay transición. Porque tú puedes tener un mix eléctrico maravilloso del 74% de origen renovable en el 2030. Pero, en cambio, si no planteas un cambio en la movilidad, no lo consigues. Y el cambio en la movilidad significa electrificar, nuevas estrategias de transporte en carretera vinculadas al hidrógeno,
y el cambio modal llevando transporte de mercancías al ferrocarril. Pero se traduce también en que puestos de trabajo que se destruyen en el sector carretera, normalmente sin marco laboral marco de relaciones laborales, vaya, los de carretera lo sabéis, ¿no? El marco de mercantilización de realidades que deberían ser laborales. Sin esto fracasa. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que poner encima de la mesa. ¿Quién lo tiene que protagonizar? Europa y España. Porque no hay estrategia de movilidad a nivel autonómico posible. Tú no puedes plantear una euroviñeta en Aragón sin plantearla en Cataluña y en Navarra y así con cada uno de los territorios. Por tanto, son un elemento clave. Lo que planteaba Claudia de turismo. Bueno, yo creo que esa es la clave, es decir, perdonar, pero el escenario anterior no va a volver. Aunque pasado mañana hubiese pasado la pandemia, el turismo no va a volver en las magnitudes que teníamos hasta ahora. Y nosotros hemos tenido, y especialmente en algunos territorios, Canarias es un caso, Baleares es otro, ¿no? Monocultivo turístico. Pero no va a volver en las mismas proporciones. Mirar, no es el caso canario, pero en Barcelona se hablaba de las previsiones de transporte en el aeropuerto de Barcelona, donde hay un sector turístico, pero hay un factor también de convenciones. Las convenciones no van a volver porque muchas cosas se va a hacer por teletrabajo y por encuentros de estas características. Entonces, tengámoslo presente. Y tenerlo presente significa plantear y orientar precisamente las estrategias de una manera distinta a lo que hemos planteado hasta ahora. Bueno, no va a ser fácil, es decir, para territorios como Canarias o como Baleares, bueno, se tienen que repensar estos territorios. Pero lo que yo digo es que hay un vector que es el energético que te genera ocupación y lo que hay que pensar es qué otras cosas se pueden hacer. Pero hay cosas que hacer y el vector energía es un vector clave, sin lugar a dudas, para generar esa ocupación que se va a destruir en el sector turístico. Porque las proporciones no. Es decir, la gente que estaba todo el año en Canarias o que estaba gran parte en Baleares o, perdona, las Ramblas llenas de turistas, ¿no? En Barcelona, yo creo que no van a volver. Pero quizás me equivoco, no lo sé. En cualquier caso, esto está abriendo un debate. Y el debate, por ejemplo, es el cambio de la movilidad. En Europa, hoy, puedes ir de Copenhague a Londres con un tren a las 7 de la tarde. Y llegas a la mañana siguiente. ¿Tiene sentido los desplazamientos en avión en distancias que puedes recorrer en trenes nocturnos? Bueno, eso afecta obviamente al sector aeronáutico y esto tendrá que abrir un debate en el sector aeronáutico. Pero hay que encarar el debate. Yo lo que os digo es, no encararlo creo que no es bueno. Hay que encararlo y hay que afrontarlo. Luz me hablaba de qué significa esto de democratizar el sector energético. Pues muy sencillo. En España hay un oligopolio donde por ley la distribución en baja está en monopolio natural y donde el 90% del negocio lo tienen 5 operadoras. Te pongo un ejemplo. Múnich, que gestiona la red de distribución de electricidad, de gas y de otros factores, tiene unos ingresos de 92 millones de euros que repercuten en la ciudadanía en nuevas estrategias de promoción de renovables, de almacenamiento, etc. ¿Y esto lo podemos hacer aquí? La respuesta es no, porque el marco normativo actual en la ley del sector eléctrico no lo permite. Hay una directiva, hay varias directivas, pero hay una directiva particularmente interesante, que es la Directiva Europea del Mercado Interior de Electricidad, que habla de las comunidades ciudadanas de energía. Y hay otra, la de renovables, que habla de las comunidades de energía renovables, que dice que pueden ser constituidas por ciudadanía, por empresas locales, por entes locales. Su principal objetivo no es el afán de lucro. Eso no tiene por qué significar que no tenga afán de lucro y no tienen que ser principales actores energéticos. ¿Sí? Pueden participar en la generación eléctrica, en el suministro, es decir, en la comercialización, en la agregación, en el almacenamiento y cada estado podrá determinar si participan en la distribución eléctrica, que entre nosotros es la madre del cordero.
quien controla la distribución. Si yo, Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, quiero gestionar la red de distribución, no puedo. Es más, estamos urbanizando un nuevo barrio, 4.400 viviendas, vamos a conseguir fondos europeos para que la red de distribución sea digital, haya almacenamiento. Un barrio de emisiones cero. Según el artículo 39.3 de la Ley del Sector Eléctrico, ese activo que yo voy a poner con presupuestos municipales y con cargas al promotor, ¿a quién se lo cedo? En mi caso, a Endesa Distribución. Y no puedo operar. Eso es democratizar el sector eléctrico. En beneficio, oye, que si Endesa opera a partir de una licitación, bien, pero es que se lo estamos dando y vas a ser activo de Endesa. Endesa en Cataluña, Iberdrola en Valencia, ¿vale? Cada territorio pues tiene uno, si es igual, que es monopolio natural. El sector eléctrico gana millonadas por la mala regulación. ¿Sabéis cómo funciona el precio de la electricidad? Pongamos por caso. Yo tengo una hidroeléctrica hecha en tiempos de Primo de Rivera. Va, Franco. No la he amortizado tanto. Luz, tú tienes un ciclo combinado. Tu kilovatio cuesta 52, el mío 12. ¿Sabéis cómo se fija el precio? En función de la última tecnología que entra en el pool, en el mercado. Tú fijas el precio con 52. Y yo, que mi coste del kilovatio me cuesta 12, cobro de más. Estos se llaman beneficios, técnicamente es así, beneficios caídos del cielo, windfall profits en inglés, por el cual los titulares de hidroeléctricas amortizadas, básicamente son hidroeléctricas, y nucleares amortizadas cobran del orden de 3.500 a 4.000 millones de euros al año. Eso es democratizar. Y que la hidroeléctrica opere solo cuando no haya viento y cuando no haya sol, no cuando hay negocio. ¿Sí? No sé si me he explicado, ¿eh? Pero es un temazo. Este es un temazo. Es decir, perdonar, debería haber una formación sindical para explicar el sector eléctrico. Porque es un factor que te permite ganar competitividad o no. Ahora bien, no es solo esto, porque el sector eléctrico lo podemos democratizar, pero si no descarbonizamos el transporte, pues continuamos con ese quesito que os enseñaba de fuerte consumo en combustibles. ¿Me explico? No es solo esto. Y yo no digo que no puedan operar. Hay muchas veces que se habla sector público en la energía. No, competencia. Si con competencia ya tiramos. Yo con competencia me conformo. Es que no hay competencia. ¿Vale? Hombre, no os vayáis más cabreados, pero yo creo que hay que dialogar con las eléctricas, ¿eh? Y que hay que hablar con ellas, pero hay que saber estas cosas, porque si no se saben, y fijaros, en materia eléctrica se juega con el desconocimiento. Es muy complejo. Uf, qué pereza. No, se puede explicar. Pero la ley del sector eléctrico precisamente es de los elementos que hay que cambiar. Y por último, y acabo con esto, de crecimiento, pues yo lo que diría es vivir de una manera distinta. Lo digo porque a mí no me gusta, entre los que estamos en esto, ¿no? Tenemos debates a veces numantinos sobre crecimiento, decrecimiento. Pues hay que crecer en cosas y hay que decrecer en otras. ¿No? Ya está. Entonces, sí que creo que tenemos una ventaja, ¿no? Y creo que esto, la COVID, nos permite afrontar esa batalla cultural. Hay que vivir de forma diferente. Mirar, en Barcelona hay una gran polémica, ¿no?, sobre el urbanismo táctico, ¿no? Que es esto de, oye, de hacer que hayan calles más estrechas. La verdad es que hay veces que han puesto todo un poco, ¿no?, a la tuntún, vale. Pero esto está pasando en toda Europa. La gente lo que pide es ganar las calles, reverdecer las calles, poder pasear por las calles, que la calle no te la ocupe el coche. Y esto es un debate sobre el cómo vivir, cómo introducimos la biodiversidad en las ciudades, cómo hacemos corredores verdes, cómo conseguimos, en definitiva, que eso se preserve. Entonces, ¿qué es la felicidad?
No, perdonar, es súper naif la pregunta, pero es muy oportuna. ¿A mí qué me hace más feliz? ¿Tener un coche que me vaya a toda pastilla si me voy a Zaragoza, ¿no? A ver a Silvia o pasear, en mi caso, por Poblenou, ¿no? En una calle peatonalizada. Lo siento, Silvia, me hace más feliz pasear por Poblenou en una calle peatonalizada, ¿no? Es así, es decir, yo creo que eso es el elemento cultural que tenemos, Juanjo, que introducir. Podemos vivir mejor con algunas cosas que sean menos, pero a la vez tenemos que plantear horizontes de cosas que tienen que ser más y mejores en servicios públicos, productos de proximidad, ¿no? La política de los cuidados, ¿no? Y por tanto la contratación de personas para la política de los cuidados. Y eso significa, obviamente, yo creo que abrir el melón de cómo vivimos distinto. Ahora, a mí no me... Creo que entrar en un debate de crecimiento nos encorseta y nos hace perder muchas energías, ¿no? Y esto seguramente en el marco sindical no se produce tanto, pero en marcos más del ecologismo sí. Yo prefiero, si os soy sincero, pasar del tema y decir vamos a vivir distinto. Yo creo que eso es lo que tenemos que intentar. Bueno, Liber, perdonad que se me he enrollado un poco, ya estamos en on time. Muchas gracias, Joan. Xavi, cuando quieras cierra y ya acabamos. Es un placer escucharte, Joan, de verdad. Y valga la tontería que diré, nos das luz a muchos debates, ¿eh? Hablando de eléctricas, hablamos de luz. Esto es importante porque si no aprendemos, si no conocemos, si no sabemos, analizamos mal. Y si analizamos mal, planteamos soluciones erróneas que nos conducen a ningún tipo de avance social. Por tanto, aprendamos, planteemos debates importantes en función de un buen análisis. El transporte y otras cuestiones que han salido aquí, porque el transporte no es tan solo carretera, ferroviaria, nos está hablando turismo y transporte aéreo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta es la idea de esta escuela, aprender para poder analizar correctamente y plantear soluciones de futuro que nos ayuden al avance social. Muchas gracias, Joan, de verdad. Gracias a vosotros. Para mí es un placer poder compartir espacios de formación sindical con algunos. Ya hemos compartido, ¿no? En la escuela. Yo ahora ya me dedico a otras cosas, pero cada vez que me pide el sindicato que venga a explicaros algo, digo que sí. En casa me dicen, tío, estás todo el día con el sindicato, estás casi más que antes, ¿no? Pero para mí es un placer, ¿no? O sea que... Gracias, Joan. Y sobre todo recordad responder al formulario que os van a enviar mañana, que es muy importante porque en función de lo que respondáis podemos configurar una sesión final que no está programada todavía, que programaremos con todos vosotras y vosotros. Y os emplazo al próximo jueves, que tendremos un debate bastante interesante sobre el mundo digital.